Hola, buenas tardes. Hoy en Infórmate estamos en vivo desde los restos de un campo de concentración nazi, donde el crimen y el odio tomaron el poder y las consecuencias fueron fatales. Acompáñenme a ver esta historia con nuestro reportero Hans Westerhoff. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Les habla su amigo Hans Westerhoff. Estamos en vivo desde Alemania con el teólogo luterano cristiano Dietrich Bonhoeffer. Él es uno de los principales líderes y opositores desde la iglesia cristiana al régimen nazi de Hitler. Bienvenido. Hola Dietrich. Hans, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bueno, pues empezamos con una de las preguntas. ¿Por qué estando en Estados Unidos, país aliado y hasta ese entonces neutral en la guerra, decidiste regresar a Alemania? ¿Qué te motivó? Cuando vi el ascenso de Hitler al poder y todas las situaciones de intolerancia fascista que él estaba implementando en mi país, en Alemania, tuve un sentimiento de llamado ético. Algo que yo he resaltado siempre en mi pensamiento cristiano es el refuerzo ético, lo que el cristianismo en la persona le da como una cuestión ética, o sea, un desarrollo ético en su ser. Y yo consideraba que era mi deber ético y cristiano regresar a mi país en un momento de crisis tan tremendo. Yo veía venir una situación terrible social y de injusticia para algunas minorías. Entonces creo que como vocero del cristianismo era mi deber estar al lado de mis compatriotas y a través de mi voz, que posiblemente era una voz muy pequeña o fue una voz muy pequeña, pues tratar de llevar a los demás, a las demás personas hacia una conducta ética que estuviera en oposición al pensamiento nazi. Realmente el cristianismo y su ética es completamente contrario al pensamiento nazi. Y bueno, pues yo creo que era necesario dar ese respaldo, no dejar mi patria sola en ese momento. ¿Pero estabas consciente de lo que pasaba en el régimen nazi? ¿Alguien te dijo que estaban persiguiendo judíos, cristianos, homosexuales? Apenas estaba comenzando eso, apenas se estaba dando y no era muy conocido. Pero el pensamiento de Hitler sí era muy claro en cuanto a un pensamiento fascista. Algunos amigos en Nueva York, en Estados Unidos, me recomendaron quedarme en Estados Unidos, ¿no? Que ahí estaría yo seguro, tenía trabajo también seguro, tenía una parroquia participando, una parroquia de gente de color que tienen un entusiasmo, una convicción cristiana muy profunda, que eso es un tema aparte. Y sí, me trataron de disuadir de que me quedara en los Estados Unidos, pero como te decía Hans, la verdad yo creo que la cuestión ética pudo más en mí. Yo no puedo dejar abandonado a mi país en un momento de crisis y no tendría la autoridad moral y ética de criticar el régimen nazi desde una situación de comodidad. Creo que es necesario que yo como pastor, como cristiano, enfrentara el peligro y desde ese peligro tener esa autoridad moral para denunciar las cosas que se venían en cuanto a injusticia por parte de Hitler. Ok, bueno, pues tú regresaste a Alemania, fuiste partícipe de la oposición, escribiste algunos textos acerca del gobierno, del cristianismo. En algún momento te censuraron, ¿Sí? pero además, o bueno, la parte fundamental y por la que llegas a la cárcel nazi, fue por la participación en una operación secreta que pretendía el asesinato de Hitler. Así es. Esta operación es conocida como la Operación Valquiria. ¿Desde qué punto un teólogo cristiano como tú puede participar? Yo trataba de darle una justificación moral y ética también, como te lo mencionaba hace un momento. Es difícil, ¿no? Porque una de las primicias del cristianismo es el no matarás. Y desde nuestra visión de la fe, nosotros los cristianos creemos que nuestra salvación, nuestra comunión con el Creador se interrumpe si matamos. Pero yo creía que era necesario hacerlo después de un conflicto interno muy profundo y muy grande, porque valía más, era necesario sacrificar mi vida, y vamos a decirlo desde la perspectiva religiosa, sacrificar mi salvación a favor de que vivieran muchos otros. Hay un ejemplo que puse en uno de mis libros donde decía que si yo veía o una persona veía que un coche conducido por una persona con deseos de matar se dirigía a toda velocidad hacia un grupo de niños para matarlos,
y yo tenía la oportunidad de brincar al estribo del coche y matar a esa persona para detenerla, yo creo que es mi responsabilidad moral, aunque yo termine siendo un criminal, aunque yo termine en la cárcel, pero salvé a otros niños. O sea, es preferible sacrificar mi libertad en este caso, y mi conciencia moral de sacrificar a una persona, pero a favor de unos inocentes que iban a ser muertos. Entonces yo estaba en ese conflicto, te soy muy sincero, Hans, sí estaba yo en ese conflicto, pero tomé la decisión de que valía, pues no sé si decir la pena, pero sí el sacrificio, no solamente de la vida de este hombre, de este tirano, sino también mi propia vida y mi propia integridad delante de mi creador, a favor de salvar miles y posiblemente millones de personas que estaban siendo llevadas a los campos de concentración. Realmente, bueno, es difícil poder participar en una operación como esta, con los peligros y la maquinaria con la que trabajaba un dictador como Adolfo Hitler, pero ¿tuviste apoyo de alguna otra congregación, de alguna otra iglesia, apoyo de los aliados? Realmente no, en términos ya prácticos no lo tuve. Realmente éramos este pequeño grupo solamente, y bueno, la iglesia, el grupo cristiano clandestino que estábamos formando, que no era parte de la iglesia luterana oficial, que se había, vamos a decirlo, doblegado a Hitler, se había doblegado a Hitler, y solamente éramos este pequeño grupo de personas que estábamos conscientes de lo que representaba la presencia de Hitler en el poder y todo el sufrimiento y muerte que iba a traer, no solamente a Alemania, lo vemos, sino a gran parte del mundo occidental. Bueno, y en tu estancia en la cárcel, ¿cómo la pasaste? ¿Qué sufriste? Pues fíjate que la cárcel tuvo varias situaciones contrastantes muy fuertes, ¿no? En momentos me sentí yo muy motivado, ¿verdad? Muy reforzado, y sentía como mi vida estaba sirviendo de algo, utilizada por lo que nosotros los cristianos creemos que es la presencia de Dios, para dar consuelo y palabra de aliento a las personas que también estaban encarceladas. Pero debo serte sincero, y eso lo plasmé en uno de mis libros, Resistencia y Sumisión se llama, en donde llegaron momentos en que yo me sentía muy desmoralizado, ¿no? Muy desanimado, y por ahí en el principio de este libro escribo algo acerca de lo que el mundo que les espera a las generaciones venideras de jóvenes, y menciono que eso, les espera un mundo sin piso, un mundo donde es muy difícil que haya un sustento donde puedan ellos pararse para seguir viviendo y vivir con dignidad. Eso es, digamos, es un momento débil, pero también debo considerar que hubo momentos buenos donde me di cuenta que mi vida podía ser de utilidad a otros que estaban en una situación de mayor debilidad a la mía, ¿no? Y de más sufrimiento, dar palabra de aliento, dar palabra de fortaleza. Dices a otros, ¿qué grupos te encontraste adentro? Normalmente el régimen nazi se caracteriza por perseguir judíos, pero ¿qué otros grupos había dentro? Principalmente esta era una cárcel política. Aquí no era precisamente donde se tenían los judíos. Los judíos, desgraciadamente, y se vio después de que los aliados descubrieron ya los campos de concentración, pues que ellos estaban en una situación infrahumana, ¿no? En las dos cárceles donde yo estuve, más bien era de presos políticos, y digamos dentro de lo que cabe, guardando las proporciones, estábamos relativamente cómodos. Se me permitía de alguna manera muy sencilla tener contacto con el exterior, con algunas personas del exterior, y se me alimentaba, se me tenía en una barraca a mí solo, pero bueno, digo, la cárcel es la cárcel finalmente, ¿no? La cárcel es la cárcel, y sí hubo sufrimiento, aunque ya conociendo posteriormente lo que fueron los campos de concentración donde estuvieron, como tú lo dijiste, homosexuales, gitanos, que siempre se olvida la historia, no sé por qué, de esa parte que persiguieron mucho a los gitanos y a los judíos, pues ahí sí la cosa era terrible, ¿no? Espantosa, así, algo, sí, de veras una mancha terrible en la historia de la humanidad. ¿Recibiste algún apoyo ya tú estando preso? ¿Intentaste alguna vez escaparte? O, no sé, un intento de fuga. No, fíjate que no, de fuga no. Apoyo, pues el apoyo moral de mis seres queridos, aunque era muy esporádico, no podía diario tener contacto con ellos, pero no, nunca intenté fugar. Creo que yo no,
yo de alguna manera creo que ahí sí estaba muy presente mi mística cristiana, en donde finalmente Dios, desde mi punto de vista místico cristiano, Él pondría las cosas en su lugar. Y si Él determinaba que tenía que salir de la cárcel, saldría. Si no, pues dejemos que las cosas vayan tomando su camino. No le temo a la muerte. Creo que así no se debe entender el cristianismo, como un temor a la muerte. Entonces yo, si se presentaba, que fue el caso, pues estaba dispuesto a afrontarlo. 18 meses en la cárcel de Tegel, en Alemania. ¿Y cómo puedes explicar que Dios te pudo haber ayudado para soportar o para hacerte fuerte en los momentos más difíciles de lo que pudo haber sido tu vida? Pues ahí sí es una cuestión, yo creo que nada científica y bastante mística, pero sí es sentir su presencia y sentir su consuelo. San Agustín de Hipona decía que la iglesia, parafraseando, decía que la iglesia se mueve entre el rechazo y la violencia del mundo y el consuelo de Dios. Entonces yo hago mías esas palabras, ¿no? De esa paráfrasis de San Agustín, en donde realmente en medio de esta vida tan terrible que me tocó vivir, ¿verdad? Pues el Señor poderoso, el creador, el amo del universo, como lo quieran ver, el arquitecto del universo, pues estuvo conmigo, ¿no? Acompañándome y fortaleciéndome. Es algo que se siente, que se vive, y que a través también de lecturas, no solamente de nuestro libro sagrado, sino también de otras lecturas que gracias a Dios pude tener, fui fortalecido también. Bueno, usted estuvo en la cárcel un poquito antes de 1945. A la entrada de este año, el ejército aliado empezó a tomar zonas que eran completas de los nazis. Empezaron a acercarse a Alemania y la debacle de Hitler era más que evidente. ¿Ustedes estaban conscientes en la cárcel de que los aliados estaban cerca? Sí, no era una cosa de que nos estuvieran informando, obviamente, y ni teníamos acceso a muchas cuestiones que en ese entonces era la radio de comunicación, medios de comunicación para saber el avance del ejército aliado. Pero sí nos dábamos cuenta, era como lo deducíamos, porque los bombardeos por parte de los ejércitos aliados cada vez eran más cercanos. Ya no era algo que se pensaba que hubo tal batalla o hubo tal situación lejos. Realmente estábamos viviendo los bombardeos aliados y cada vez más fuertes y más encarnecidos, así con más violencia. Entonces eso hablaba de un avance de los ejércitos aliados, ¿no? Y entonces deducíamos que ellos ya estaban muy cerca ya de nosotros, ¿no? Ya estaba muy próxima la caída de Hitler y su régimen y la liberación también de los que estuviéramos presos. Por último, y a manera de conclusión, ¿cómo definen el régimen nazi? En tus palabras, desde tu óptica cristiana, ¿cómo podemos definirlo? Lo voy a tratar de decir de una manera muy sencilla. El reino de Dios es un reino de paz, amor y justicia. Donde está la paz no la paz obligada, donde hay pasividad o hay un estate quieto porque te violento, no. Sino una paz de plenitud, de la plenitud de la gente. Donde hay justicia, donde el criminal no se sale con la suya. Donde hay amor, ahí está el reino de Dios. El régimen nazi es lo opuesto, ¿verdad? No hay justicia, evidentemente no hay amor, hay una masacre terrible de personas, de seres humanos, y obviamente no está la paz presente. La paz donde cualquier persona, no importando ni su raza, ni su religión, ni nada que lo haga diferente de los demás, pueda salir adelante, ¿no? El régimen nazi es algo que marca las diferencias y discrimina al que no es parte de lo que vendría siendo este pensamiento dominante, que era el nazi, ¿no? Más o menos así, no sé si me expliqué o puse más goles. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista de hoy en Infórmate. Muchas gracias, Dietrich. Gracias. Un gusto. Dios te bendiga. Eso es todo, hasta luego.